Y ahora, para arrancar, vamos a recibir a Lucía Bellocchio, fundadora de Tren Smart Cities y consultora sobre proyectos de ciudades con enfoque inteligente. Analiza cómo serán las ciudades del futuro, desde una mirada innovadora, humana y sostenible. Referente internacional en Smart Cities, elegida como una de las 10 Smart City Influencer 2022. Recibimos con un fuerte aplauso a Lucía, quien hoy nos compartirá su presentación titulada Smart Cities, visión y estrategia para un mejor futuro urbano. Hola, hola. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que para mí es un enorme placer poder estar hoy en este gran evento de Telco, que nos convoca a hablar de temas tan importantes y tan necesarios actualmente, como es tecnología, conectividad y todo lo que esto implica para poder acceder y desbloquear un montón de otros pasos de servicios. Como bien les adelantaban, mi charla de hoy y lo que pretendo compartir con ustedes es qué implica esta visión de ciudad inteligente de la que cada vez se habla más y cómo este enfoque de ciudad inteligente tiene que ser hoy una visión estratégica para las ciudades de diferentes latitudes, de diferentes geografías, de diferentes escalas. Como les contaban, yo actualmente lidero esta organización, Tren Smart Cities, donde ayudamos a gobiernos, a empresas, a diferentes organizaciones a aplicar este enfoque de ciudad inteligente, a contribuir de alguna forma con hacer mejores ciudades que sean más inteligentes, que sean más sostenibles, pero principalmente que pongan a las personas en el centro, que destaquen esa escala humana de las ciudades. Y hablar de Smart Cities, yo siempre digo que muchas veces parece como algo utópico, como algo del mañana, del futuro, pero ya Da Vinci, ¿no?, hablaba de esto de la ciudad ideal, poniendo y haciendo foco, ¿no?, en la tecnología, en la arquitectura, en el diseño, y de cómo hacer al fin que las personas vivamos mejor en las ciudades, ¿no? Entonces podríamos decir que este concepto, ¿no?, de ciudad inteligente tiene y se remonta, ¿no?, a ese concepto de la ciudad ideal que hablaba Da Vinci, pero lo traemos, ¿no?, al contexto actual en el que estamos hoy inmersos, donde tenemos que traer un montón de elementos como tecnología, como el enfoque sostenible, como la conectividad y todo lo que hace que una ciudad pueda tener este enfoque de ciudad inteligente. Yo estoy actualmente viviendo en Brasil, he vivido en los últimos años en muchos lugares y siempre cuando intentamos, ¿no?, traer este enfoque de ciudad inteligente a diferentes regiones, a diferentes lugares, pero principalmente en América Latina, muchas veces las preguntas es, bueno, pero ¿esto de verdad se puede? ¿Es una moda? ¿Es una oportunidad? ¿Es realmente una necesidad? ¿Esta visión Smart Cities es algo del presente o realmente es algo del futuro? ¿Es ficción? Creo que hay muchas preguntas, ¿no?, que nos hacemos cuando hablamos de Smart Cities, y justamente desde Tren Smart Cities, la organización que lidero, trabajamos para hacer realidad, ¿no?, este concepto y para ver cómo desbloquear algunos pasos para que las ciudades puedan transitar este camino. Y a mí me gusta desmitificar totalmente, ¿no?, el concepto o lo que muchas veces se entiende por ciudad inteligente, porque hablar hoy de una ciudad inteligente es hablar de la transformación que están viviendo las ciudades, ¿no? Y cuando uno empieza a ver cuál es esa transformación que están viviendo las ciudades, sin dudas tiene que ver con la digitalización, ¿no? Pensemos que la cantidad de cosas que nosotros hacemos desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir al final del día, estamos generando un montón de datos. Levante la mano, ¿quién
tiene en su celular cualquier aplicación de movilidad? Todos. ¿Quiénes se comunican, trabajan con dispositivos, con internet? Todos, ¿no? Entonces, y así podríamos, ¿no?, preguntar un montón de cosas, pero queda en evidencia de que la tecnología hoy nos atraviesa completamente a todas las personas, a todas las organizaciones, y las ciudades no están exentas, ¿no?, de esa transformación. Pensemos los trámites que muchas veces hacemos, ¿no? Pensemos la posibilidad desde alguna aplicación poder decir, acá está la policía, acá hubo un accidente, acá tal calle está cortada, ¿no? Podemos tener inclusive datos en tiempo real de lo que pasa en nuestra ciudad. Entonces las ciudades están, por supuesto, atravesadas también por toda esta digitalización. Otra de los grandes ejes de la transformación que están viviendo las ciudades tiene que ver con la sostenibilidad. No podemos negar, ¿no?, los efectos del cambio climático, que cada vez hay más ciudades que están teniendo olas de calor o acontecimientos, ¿no?, extremos. Entonces, sin dudas, las ciudades hoy tienen que también empezar a decir, bueno, ¿cómo me preparo, ¿no?, para esto que viene? ¿Cómo me adapto a estos efectos del cambio climático? ¿Cómo soy más resiliente? Otro de los ejes, totalmente conectado, ¿no?, con esto que les venía contando, la digitalización, la sostenibilidad, está en ver, bueno, ¿cómo hacemos que las ciudades realmente piensen en las personas? Porque muchas veces es fácil decirlo, pero después decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que la ciudad realmente sea ese lugar que es un lugar de encuentro, que es un lugar que deja de estar, ¿no?, pensado o estructurado, por ejemplo, para el auto, y realmente piensa en los espacios públicos, piensa que los lugares sean lugares donde nos sintamos seguros, donde sea ese lugar, ¿no?, de encuentro, de interacción social entre las personas. Entonces este enfoque, ¿no?, de ciudad inteligente nos invita a pensar de una forma global, que es una nueva palabra, ¿no?, que se empieza a usar cada vez más, que es este enfoque globalizado, ¿no?, pero traído a lo local, a cómo transformamos desde lo local, desde la gestión urbana de las ciudades. Y esto, por supuesto, que viene muy de la mano con este gran fenómeno que estamos viviendo hoy como sociedad, que es lo que desde el mundo de la antropología y desde la sociología se empieza ya a llamar la sociedad extendida, ¿no? De cómo nosotros como personas hoy, y hasta de una forma inconsciente, a veces no nos damos cuenta que estamos todo el tiempo interactuando, no solo en entornos físicos, ¿no? Nosotros quizás vamos a una oficina física, ¿no?, a trabajar, vamos al supermercado físico a comprar las cosas, pero también podemos trabajar remotamente, también podemos comprar cosas por diferentes plataformas de e-commerce, podemos ir a un lugar a pagar algo, por ejemplo, a pagar un impuesto, pero hoy tenemos cada vez más alternativas de pagar esos impuestos de alguna forma, ¿no?, digital. Esto es lo que yo en mi libro, Ciudades del Futuro, que los invito a leer, llamo la ciudad híbrida, ¿no? Y hoy la ciudad es y está compuesta por lo físico y por lo digital, y en casi todos los entornos hoy tenemos que entender y diseñar experiencias que contemplen estas dos cuestiones, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, de que uno quizás va a cargar, no sé, una tarjeta para andar en el transporte público y tenemos que pensar esa interacción de, bueno, ¿cómo hago que sea fácil, que el usuario entienda cómo hacerlo rápidamente, de que lo pueda pagar de forma fácil, pero como también después tenemos que pensar esa otra experiencia en lo físico, en, bueno, la persona se subió efectivamente al transporte y tuvo una buena experiencia. Entonces hoy, en la mayoría de las cosas, tenemos que pensar en esta doble interfaz.
no sé dónde salió esta música, pero para ponerle un poco de suspenso a la cuestión, pero muchas veces tendemos, ¿no?, a pensar de que, bueno, hablar de ciudades inteligentes, de que hablar de ciudades del futuro puede verse como esto, ¿no? Y yo me animo a decir que de vuelta ahí caemos un poco en esta noción un poco utópica, ¿no? Porque los habitantes del futuro seguramente, más allá de que puede haber, ¿no?, cuestiones que tengan que ver con la robotización y de que vemos, o sea, videos de empresas que están realmente invirtiendo, ¿no?, en robots y que cada vez se parecen mucho más a los humanos y demás, el paisaje urbano probablemente no se vea así. ¿Y por qué digo que no se ve así? Porque la revolución que estamos viviendo es una revolución invisible, ¿no? Muchas veces estamos tomando decisiones que están de alguna forma influenciada por algoritmos, ¿no? Lo que vemos en nuestro celular, lo que compramos, lo que hacemos, lo que opinamos también, está en algún punto influenciado por estos algoritmos. Y toda esta revolución es invisible porque nosotros no estamos viendo al algoritmo acá al lado nuestro, ¿no? Y esto llevado a lo que tiene que ver con la gestión urbana es muy similar, ¿no? Pensemos en la posibilidad de tener un semáforo inteligente, ¿no? Quizás nosotros vemos una infraestructura física, el semáforo, probablemente muy parecido a lo que podía ser un semáforo hace 30 años atrás, quizás no vemos muchas diferencias, pero por detrás puede haber, digamos, todos sistemas conectados que hacen que el semáforo cambie de rojo a verde, leyendo, ¿no?, los datos en tiempo real. Entonces, esta revolución, digo, muchas veces es invisible y muchísimas cosas y muchísimos ejemplos en este sentido podemos ver de que los datos, ¿no?, hacen que podamos tomar mejores decisiones, que podamos gestionar de una forma optimizada los servicios de la ciudad. Y por eso cada vez, ¿no?, es más importante también traer a la agenda principalmente de lo público y de las organizaciones que trabajan con lo público, este concepto, ¿no?, de la infraestructura pública digital como totalmente transversal y habilitadora de un montón de servicios y un montón de accesos a los que se puede tener. Y entonces, acá viene la gran cuestión, hablar de la analítica urbana y cómo pensar hoy no solo una gestión pública inteligente, sino también en sistemas y este enfoque inteligente hacia adentro de las organizaciones, implica hablar de datos, implica hablar de información, implica hablar de cómo la tecnología posibilita el tener información de lo que pasa para realmente poder tomar decisiones que se basen en esa evidencia, que se basen en esos datos. Y ahí es cuando la gestión pública cambia, ¿no?, el paradigma. Dejo de tomar decisiones solo porque me parece que, ¿no?, cuando se empieza a reducir la discrecionalidad y cuando digo, bueno, voy a implementar una política pública porque tengo datos que me dicen esto o porque voy a cambiar esta parada del ómnibus porque realmente, no sé, tengo información de que no la usa mucha gente, ¿no? Entonces acá es donde está como la gran cuestión y el gran eje de la necesidad hoy de tener una visión Smart Cities. Y por supuesto que acá las tecnologías, y sé que uno de los grandes temas que se van a tocar en este evento tiene que ver, por supuesto, con la inteligencia artificial, que es la tecnología de este momento, pero la tecnología, digamos, a mí me parece que cuando hablamos de ciudades nos puede ofrecer un montón de alternativas, nos puede mejorar un montón de cuestiones, pero siempre, ¿no?, hay que saber aplicarla con un propósito, ¿no?, con un fin, con una visión.
Por supuesto de que si hablamos de inteligencia artificial, son muchas las aplicaciones y los casos de uso que podemos encontrar en la gestión urbana. Pensemos desde lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿no?, de las ciudades. Hablábamos de la semaforización inteligente, algo que ya sucede en muchas ciudades inclusive de nuestro país. La telegestión, ¿no? Quizás vemos muchas ciudades cambiando, ¿no?, hacia luminarias LED, pero cómo también hacemos que esa infraestructura que muchas veces ya está en las ciudades, de que no solo pueda ser más eficiente energéticamente, sino de que pueda estar preparada para un próximo paso, para la telegestión, para desde un dispositivo poder prender o apagar las luces de la plaza central, del museo, de donde fuere, ¿no? ¿Cómo podemos también optimizar el tránsito, la movilidad? ¿Cómo podemos hacer que, por ejemplo, buscar estacionamiento, que es siempre un gran dolor de cabeza en muchas ciudades, sea más fácil? De cómo podemos asistir a los gobiernos en esa toma de decisiones si sabemos cuáles son las rutas más transitadas, dónde se necesita mejorar, por ejemplo, el transporte público. En la seguridad, digamos, muchas veces pensamos, bueno, sí, la videoseguridad, la videovigilancia, que es una de las grandes cuestiones, pero bueno, cómo también, por ejemplo, podemos usar diferentes tecnologías para alertar en tiempo real si hay, no sé, alguna cuestión que tenga que ver con algún acontecimiento, ¿no?, fuera de lo normal, alguna emergencia. Hablábamos que otra de las grandes transformaciones que inclusive están viviendo las ciudades tiene que ser y tiene que tener este foco en la sostenibilidad, ¿no? Cómo gestionar mejor los residuos, cómo, por ejemplo, bueno, pensar en sistemas que detecten cuando un tacho de basura está lleno y cuando no. O sea, algo que parece mínimo, pero que podemos empezar, ¿no?, a decir, bueno, quizás con un sensor puedo decir, bueno, es necesario que todos los días a las 8 de la mañana se haga la recolección, si quizás no es necesario, ¿no? Entonces empiezan a tomarse un montón de decisiones que empiezan no solo a optimizar tiempo, sino que también recursos financieros y recursos humanos, ¿no?, de personas. Pensemos en lo que es el riego que se hace de los espacios verdes, lo mismo. Yo hace no mucho estaba conversando con la alcaldesa de Santander, en España, que es una ciudad que hace muchos años que viene implementando, ¿no?, un enfoque Smart Cities y queriéndose, ¿no?, siempre posicionar como un laboratorio urbano, es decir, que se experimenten cosas en la ciudad, que el emprendimiento, que la innovación se testee, ¿no?, en la ciudad. Y siempre ella cuenta, ¿no?, el caso, ¿no?, del sistema de riego inteligentes que se hizo en Santander, donde básicamente, o sea, sensorizando una plaza se puede saber si es necesario regarla o no. Y algo, de vuelta, que parece mínimo, no solo que está ahorrando un recurso tan importante como el agua, sino que también le ahorró millones de euros a esa alcaldía. Entonces digo, es empezar a pensar con este foco, con esta visión estratégica en cómo hacer que los servicios sean más eficientes y de cómo optimizar los recursos. Y ni hablar en lo que tiene que ver con la planificación urbana, la cantidad de posibilidades que hoy tenemos gracias a la tecnología, desde poder hacer predicciones, poder hacer simulaciones o testeos, poder hacer cada vez más pruebas. Y hoy una de las grandes tendencias, ¿no?, en materia de ciudades inteligentes y de lo que se habla cada vez más son los digital twins, ¿no?, los gemelos digitales urbanos. Cómo poder tener réplicas de toda una ciudad o de parte de una ciudad y de poder entonces decir, bueno, ¿qué pasaría si corto esta calle? ¿Qué pasa si hay una emergencia y necesito que se activen todos los sistemas de emergencias? Y poder, ¿no?, tener esta posibilidad de tener una foto
digital, virtual de la ciudad que me ayude a prepararme mejor para diferentes hipótesis, ¿no? ¿Qué pasa si la ciudad se inunda? ¿Qué pasa si, y poder tener estas alternativas que me ayuden como gestión a mejorar el nivel de respuesta hacia la ciudadanía? Hace no mucho, ¿no? Se lanzaba, por ejemplo, Urban GPT, una versión focada en lo que es la planificación urbana. Y justamente es uno de los tantos ejemplos donde la tecnología nos ayuda a optimizar. Yo creo que muchas veces no hablamos de inteligencia artificial y decimos es o blanco o negro, o nos quita el trabajo o lo potencia. Es cómo nosotros trabajamos mejor, más eficientemente, con más recursos para poder dar una mejor respuesta a la gestión urbana. Y acá no podemos hablar de ciudad inteligente, sino hablamos de este tema como cómo construir un ecosistema, ¿no?, de ciudad inteligente. Y yo creo que acá tenemos que hablar de integrar y de colaborar. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que pensar que una ciudad no es inteligente solo por las decisiones, ¿no?, que toma el sector público, que por supuesto que tiene un rol fundamental en establecer, ¿no?, las reglas del juego, en tener como esta convicción y este liderazgo que se necesita, ¿no?, para que una ciudad migre hacia este modelo de ciudad inteligente, pero tenemos que traer a todos los sectores, ¿no?, de la ciudad, entender todas las organizaciones que pueden potenciar, ¿no?, ese foco de ciudad y que me acompañan y que tienen que ir en conjunto a llegar a ese norte en común. Y la otra palabra es cómo integramos mucho más. Integrar datos. Por ejemplo, el sector público tiene un montón de datos, el sector privado tiene un montón de datos también. ¿Cómo hacemos que se integren, ¿no?, estos datos? Y en ese cómo hacemos es el gran desafío que tenemos. Cómo pensar nuevas arquitecturas, nuevas ingenierías para que podamos integrar los datos que tenemos, para que podamos integrar las habilidades y el conocimiento, ¿no?, que se tiene. Y entonces, insisto en esta palabra, tenemos que pensar en el ecosistema. Y algo que parece obvio, pero muchas veces, como les decía, nosotros trabajamos mucho con ciudades y demás, y empezamos, y una de las primeras cosas es, bueno, ¿quién es el mapa de actores? Y muchas veces es, bueno, sí, la Cámara de Comercio, nos nombran 2 o 3. Yo digo, no puede ser. No puede ser que vos no tengas identificado, ¿no?, todos los actores, todo ese mapa de instituciones, sea del sector público, del sector privado, del tercer sector, que tienen, sea datos, sea recursos, sea ganas, ¿no?, de hacer que la ciudad vaya hacia un norte en común. Cómo realmente hacer que el mundo emprendedor también esté hoy pensando en cómo innovo con propósito, cómo toda esa capacidad que puedo tener de poner desde una aplicación, desde la innovación que tengan, como también, por ejemplo, pensar un modelo de negocio que pueda también para el mundo emprendedor ser rentable, pero que también tenga un propósito común y que contribuya, ¿no?, a las ciudades. Nosotros desde Tren Smart Cities estamos justamente trabajando en generar una comunidad Urban Tech, que es esto de poder reunir a un montón de emprendedores que tienen soluciones que pueden servir a las ciudades. Muchas veces las ciudades ni siquiera tienen identificados cuáles son estos emprendedores que los pueden ayudar a cumplir con esos objetivos de bien público. Entonces, creo que un gran mensaje es esto, cómo todos también desde diferentes roles podemos estar pensando con una visión Smart Cities, sea que seamos un emprendedor, sea que estemos en alguna organización que trabaja con el Estado y, por supuesto,
quienes están a cargo de roles públicos que pueden, ¿no?, generar todo este ecosistema y hacer, ¿no?, que las cosas sucedan. Y entonces acá es cuando también tenemos que hablar de estos nuevos liderazgos, ¿no?, que necesitamos, de cómo pensar, obviamente, nuevas normativas, nuevas regulaciones. Sabemos que muchas veces queremos hacer cosas, pero tenemos ciertos impedimentos, ¿no? ¿Qué nuevas habilidades necesitamos en las organizaciones? Saber leer datos, saber analizar, ¿no?, toda esta información que se tiene, cómo integrar diferentes disciplinas, cuáles son las nuevas demandas también, ¿no? Y principalmente quienes están hoy liderando y tomando decisiones, tenemos que saber que tenemos que tomar decisiones para el hoy, pero también ya con un pie en lo que se viene, ¿no? Y entonces ahí tenemos que ver, bueno, cuáles son esas nuevas costumbres, cuáles son esas nuevas preferencias que se tienen y cómo las instituciones se adaptan e innovan bajo esta visión de ciudad inteligente. Y entonces, insisto en la tecnología, es ese gran habilitador de un montón de servicios y hoy tenemos que ser realistas. Sin conectividad no hay inclusión digital. Pensemos que la conectividad nos permite hoy desde sacar un turno en un médico, desde acceder a educación, desde poder hablar con un amigo, ¿no?, que vive lejos, hasta poder acceder a oportunidades laborales. O sea, nos habilita un montón de cuestiones. Pero tenemos que también pensar cómo hoy integrar, y yo creo que no es o una cosa o la otra, es cómo de vuelta integramos y hacemos que toda la información que podemos tener de los diferentes usos que hagamos de la tecnología, los integramos también con la inteligencia, ¿no?, humana y vamos hacia ese paradigma, ¿no?, bueno, una inteligencia colectiva, ¿no?, potenciada, pero que cuando hablamos de ciudades esto es principalmente importante. Yo siempre digo que el mejor sensor es el ciudadano, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos que los datos que tenemos realmente después podamos volver al territorio y contrastarlos? Es decir, bueno, quizás los datos nos dan estos índices, estos parámetros, pero cuando vuelvo al barrio, cuando vuelvo al territorio, estos datos se condicen con la percepción del ciudadano, con cómo el ciudadano está viendo cuál es esa respuesta que le da el Estado, que le dan las instituciones, y esa es la gran cuestión, cómo también usamos hoy todas estas herramientas para empoderar a la ciudadanía con tecnología. Y esto pensemos que de una forma ya se está dando, pensemos que hoy uno puede desde dejar un comentario en las redes sociales, desde poder hacer un reclamo a través de un chatbot. Entonces, creo que ese es un gran foco, ¿no?, cuando decimos, bueno, pensemos también en cómo poner en el centro a las personas, con cómo hacer que todas estas posibilidades que nos da la tecnología las usemos para poder tener más fuentes de información para tomar mejores decisiones. Y para no excederme mucho con el tiempo y ser respetuosa del horario, otro gran mensaje, ¿no?, que me parece importante es: comencemos a ver el mundo urbano como un mundo de oportunidades. Muchas veces damos por sentado, ¿no? La mayoría de nosotros vivimos en ciudades. Cuando vemos las estadísticas, todo nos indica que hacia el 2050 el 70% de la población va a vivir en ciudades. Cuando pensamos en nuestro país, Argentina es esencialmente un país de ciudades, más del 92% de las personas viven en ciudades. Pero muchas veces naturalizamos, ¿no?, ese contexto en el que estamos. Elegimos las ciudades porque encontramos más oportunidades de crecimiento profesional, laboral y demás. Pero ¿cómo empezamos a ver esos desafíos que tenemos en las ciudades también como una oportunidad? Una oportunidad para innovar, para buscar también nuevos modelos de negocios, y ojalá que acá haya varios emprendedores, varias personas con ganas de aportar y de decir, bueno, quiero también
poder pensar algo para que, o sea la gestión de residuos, sea el tratamiento del agua, poder pensar de innovar, ¿no?, con ese propósito. Cómo el mundo urbano y pensar en este enfoque global, pero traído a lo local, es hoy una excelente estrategia de posicionamiento para las ciudades. Y creo que justamente esto es pensar el enfoque Smart Cities con visión y con estrategia. Si nosotros vemos, hay muchísimas ciudades alrededor del mundo que están usando este enfoque Smart Cities como una grandiosa oportunidad de colocarse en el mapa, de posicionarse, de atraer talentos, de atraer inversiones. Y cómo este enfoque Smart Cities es también una oportunidad de ver diferentes modelos de cooperación. Organismos internacionales hoy están, por supuesto, también mirando con buenos ojos todo lo que tiene que ver con proyectos e iniciativas en financiar, ¿no?, proyectos que tengan este enfoque de Smart Cities. Entonces creo que desde diferentes ángulos aplicar hoy un enfoque de Smart Cities que integre la tecnología, que integre este enfoque sostenible y centrado en las personas de las ciudades es totalmente estratégico. Y pensar, ¿no?, que moldeamos primero nuestras ciudades y después nos moldean a nosotros, como dice este urbanista danés, Jan Hell, que a mí particularmente me gusta mucho. Cómo es importante también pensar que la ciudad es el entorno más próximo, ¿no?, donde nosotros vivimos. Uno, en general, puede vivir en un país, pero que uno se siente, ¿no?, desde lo local, vivo en tal ciudad, ¿no? Entonces pensar en cómo eso que delimita el lugar donde nosotros vivimos moldea después también todo lo que hacemos. Y el viceministro decía, el futuro es hoy. Y a mí siempre me encanta esa frase de Borges que dice, futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Y creo que este es un momento perfecto para hablar de ciudades inteligentes. Justamente se mencionaban y en el video, ¿no?, se mostraba toda la inversión en fibra óptica que hizo Telco, y que creo que estamos en un momento donde las condiciones están completamente dadas para que podamos posicionar este tema, no solo en la agenda pública, sino también en la agenda de todas las instituciones que tienen el poder de contribuir y de transformar lo urbano. Bueno, les dejo acá mi libro, Ciudades del Futuro, que justamente trato todo este enfoque para quienes estén interesados en explorar un poco más del tema. Les dejo acá estos dos códigos, que es de esta comunidad Urban Tech, que les decía que estamos desarrollando. Así que si acá hay algún emprendedor que tenga soluciones para ciudades, los invito a que se sumen a la comunidad. Y si hay ciudades que quieran conocer todas las soluciones urbanas de base tecnológica que tenemos en la comunidad, también los invito a que se sumen. Y a mí siempre me gusta dejarles una invitación, ¿no? Que la invitación es a ponerse los lentes Smart Cities. Mi charla TED de hace un tiempo se llama así, ponerse los lentes Smart Cities, que es empezar a transitar los entornos que nosotros habitamos con estos lentes. Y estos lentes empiezan a activarse cada vez que vemos que nuestras ciudades están haciendo esfuerzos y están pasando por esa transformación digital, sostenible y centrada en las personas. O sea que estos lentes Smart Cities nos sacan de esto de decir, esto no funciona, esto podría haberse hecho de otra forma, y es activar ese poder de dar crédito a esas cosas que se están haciendo justamente en este camino de llevar a las ciudades a ser un modelo de ciudad inteligente. Para dar lugar ahora a algunas preguntas, o sea, esto era un poco de lo que quería compartir con ustedes, dejarles esta invitación a que cuando salgan de este lindo edificio,
que puedan activar en sus entornos esos lentes Smart Cities y ver todas esas transformaciones que sus ciudades están haciendo, y que este concepto de ciudad inteligente no es algo del futuro, es algo del presente en el que ya estamos, y que las ciudades orgánicamente, ¿no?, empiezan a transitar justamente por toda esta evolución y transformación que estamos viviendo. Así que muchas gracias, de vuelta un placer estar acá, y muchísimas gracias, Telco, por la invitación a acompañarlos, y quedo a disposición para las preguntas del público que haya. Muchas gracias, Lucía. Bueno. Ahora tenemos un momentito, si alguien quiere hacer alguna consulta a Lucía, para que nos responda. Lucía, bueno, gracias por toda la introducción que nos diste, y conociendo un poco tu trabajo, quería consultarte por esta iniciativa que estás llevando adelante, que está vinculada a las ciudades inteligentes y amigables, sostenibles, que es Ciudad Azul. Me gustaría que nos cuentes, porque es una experiencia que todavía no la vi en la región, y que nos puede servir como impulso, como para empezar a trabajarla, en Corrientes principalmente, y explorar qué datos tenemos ahí, hablando de datos, que es uno de los temas que nos convoca. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, que me parece importante y que aprovecho justamente a contarles de qué se trata. Ciudad Azul es una iniciativa en la que nosotros desde Tren de Smart Cities estamos trabajando justamente con este enfoque que les decía, de cómo usamos la tecnología para hacer que la ciudad al fin sea esa ciudad inteligentemente humana. Entonces estamos trabajando con foco en la neurodiversidad, es decir, cómo hacer que los espacios que habitamos sean más empáticos, sean más amigables con personas neurodivergentes. Concretamente en mi caso, mi hijo de 5 años tiene un diagnóstico de autismo, y obviamente que cuando esas cosas a uno lo atraviesan, comienza a transitar la ciudad con otros ojos o a través de sus ojos. Entonces los invito a todos a que, si pueden, exploren un poco de qué se trata esta iniciativa. Es una iniciativa donde justamente estamos queriendo entender esas diferentes alternativas y formas y percepciones que tenemos de habitar la ciudad, y cómo hacer que no siempre las personas que son neurodiversas tengan que adaptarse constantemente, porque la ciudad en general está pensada, ¿no?, para lo normal, sino de cómo hacemos que la ciudad sea inclusiva desde su diseño, y de qué beneficioso es eso cuando pensamos los lugares, los servicios, los productos, ¿no?, que se diseñan